por ese 11-11. Bueno, dentro de poquito conoceremos el índice de inflación correspondiente al mes de marzo. El dígito más repetido es 3. Veremos si esto incluye algún decimal o se queda ahí tras 2 meses consecutivos de 2,9 y 7-8 meses consecutivos al alza después de aquel 1,5 que tuvimos a mediados de 2025. Vamos a conversar con un economista, con Claudio Caprarulo. Hola Claudio, acá Juan Pablo Barsky, Eugenia Mucio, todo el equipo de No Somos Nadie. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claudio, para empezar, ¿qué número hoy deberíamos tener como parámetro de la inflación de marzo? Sí, como vos decías, Juan Pablo, 3%, al menos desde Analítica, es la proyección que tenemos. Coincide también con el dato que conocimos la semana pasada, ¿no? Del índice de precios en la Ciudad de Buenos Aires, que fue un 3%. Así que la inflación va a orbitar en eso, marca una leve aceleración respecto a los últimos 2 meses. Y también me parece lo más relevante en términos de política económica, que muestra la dificultad para ir hacia una inflación menor a la que teníamos un año atrás. Este primer semestre del año vamos a terminar seguramente con una inflación superior a la del 2025. Por supuesto que es la foto del primer mes con el aumento del precio de los combustibles, guerra en Medio Oriente, la cotización del barril, y ese es un componente externo. No sé si se puede separar, seguramente no tan específicamente, pero cuánto hay de dinámica interna y cuánto hay de la guerra para entender no solamente este 3, sino los porcentajes anteriores. Sí, como vos decís, y sobre todo en un periodo de tiempo tan corto, es difícil en materia económica separar los efectos, ¿no? A ver, cuando nosotros analizamos de lo que más aumentó fue, por ejemplo, el transporte, ahí está motorizado por el aumento de los combustibles, que por cómo fue el alza también lo vamos a ver en abril, ¿no? El promedio de abril va a quedar más alto en varias semanas que el promedio de lo que había sido en marzo, pero la inflación registrada, por ejemplo, la que tomaba el Centro de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, marcaba una suba del 7%, por ejemplo, la nafta super, cuando el aumento que tuvo punta a punta en el mes había sido del 20%. Entonces tiene un efecto ahí, tuvo un efecto y va a seguir teniendo también en todo lo relacionado con las tarifas, por ejemplo, la de transporte, que son de las que más subieron durante el mes de marzo, y esto se suma, ahí sí lo podemos desacoplar un poco del efecto de la guerra, a una inflación que ya venía mostrando enero de vuelta, febrero, un 2,9%, donde lo que más tracciona son los servicios, cuando por ahí el mercado de bienes está un poquito más desacoplado. Y en esto de los servicios están obviamente las tarifas y también los servicios profesionales, ¿no? Y mismo hoteles y restaurantes que venía mostrando al alza respecto a lo que venía pasando por ahí con otros índices. Entonces te diría que es una combinación en un punto del peor de los mundos, ¿no? El shock externo, como vos señalabas, y al mismo tiempo una inercia inflacionaria en la economía argentina que ya empezaba a marcar un piso que en la lógica del gobierno se mantenía relativamente alto, ¿no? Claudio, ya las consultoras privadas están corrigiendo su perspectiva anual de la inflación del 30, incluso algunas hablan del 42% para el año. Te quería preguntar cómo esto arrastra, si querés, otros problemas como pueden ser de repente la recaudación, que ya viene cayendo hace 8 meses consecutivos, los presupuestos provinciales, que también tuvieron fuertes recortes. ¿Cómo se traslada este cambio de proyección a lo que viene en términos fiscales, que también es al mismo tiempo algo que el gobierno intenta demostrar como un logro, ¿no? Sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? La economía argentina se proyecta una inflación más alta por ahí la que proyectábamos a fines del año pasado, y lo mismo sucede a nivel internacional, ¿no? La discusión es, bueno, vamos a tener una economía mundial más inflacionaria. Eso en la Argentina, así como decíamos, se sumaba a cierta inercia inflacionaria, también se suma a una economía que empieza a mostrar problemas, sobre todo en el frente fiscal, que es una de las anclas que tiene el gobierno. Estos días también se conoció un pedido del ministro Caputo a los ministros de que sigan recortando partidas, se da en un contexto en el cual no aumenta la recaudación. Entre otras cosas, lo que venía jugando a favor de la recaudación venía siendo la actualización del impuesto a los combustibles, y ahora el gobierno, obviamente, tratando de contener la inflación, lo que decide, sobre todo con YPF, que es una de las empresas líderes en el mercado argentino en cuanto a la venta de combustibles, es contener los precios. Al mismo tiempo, esta aceleración en la inflación también lo que complejiza es la recuperación del poder adquisitivo de las familias, principalmente cuando lo medimos a través de los salarios, entre otras cosas porque la pauta que había manejado el gobierno
es que no tenían que superar el 2%, ¿no? Con una inflación que ya estamos viendo que está más cerca del 3%. Eso lo que te hace es te quita poder de compra en el mercado interno, te quita recaudación, por ejemplo, lo que está relacionado con IVA de GI, y complejiza aún más este escenario en el cual la RECA viene cayendo hace ya casi 8 meses consecutivos y al mismo tiempo el gobierno se ve obligado a profundizar el ajuste, por caso trasladando este impacto en el precio de la energía hacia mayores aumentos en las tarifas, lo que retroalimenta también que las familias tengan menos poder adquisitivo. Entonces, claramente el desafío entre lo que pasa con la inflación, un shock externo y el mercado interno es bastante grande para los próximos meses. Claudio, la sensación que da es que estamos llegando a un cuello de botella que no sé si encuentra una salida próxima. ¿Cómo es el panorama en los próximos meses, teniendo en cuenta también el clima social que empieza a subir un poquito más? Bueno, a ver, hay sectores, por ejemplo, cuando nosotros vamos a analizar, y por suerte ahora empieza la parte de mayor liquidación de la cosecha gruesa, eso va a ser positivo para la economía. Va a haber otros sectores que, mismo traccionados por este mayor precio en el precio de la energía, que van a tener también incentivos a seguir aumentando su producción, todo lo relacionado con vaca muerta, se está potenciando todavía más la minería, entonces se van a ir madurando algunas inversiones que va a permitir, sobre todo, tenemos que empezar a pensar, me parece, mucho la Argentina en términos también regionales, ¿no? En estas provincias donde están muy apalancadas en cierto recurso natural, como puede ser hidrocarburos en la Patagonia, o la minería en el norte argentino, van a tener más dinámica. Lo que sí es más difícil prever es una mejora en los conurbanos, donde está más instalada la industria manufacturera, la construcción y el comercio. Vimos los últimos datos de la industria, se sigue profundizando la caída, hay una leve mejora, más allá de que cayó en el último dato, hay una leve mejora en la construcción, pero los costos para construir están muy caros en dólares, la obra pública tampoco tracciona, entonces no es un sector del que podemos esperar este año un fuerte repunte. Entonces me parece que el desafío sigue muy relacionado con lo que ya veíamos varios meses atrás, ¿no? Algunos sectores que van a seguir y tienen más incentivos, si querés, comparado por ahí hasta hace un mes y medio, a seguir produciendo y aumentando su nivel de actividad, y otros que, por el contrario, parece difícil vislumbrar que vaya a modificar una tendencia negativa. Claudio, ha sido muy claro y muy amable, un placer. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias, Claudio Capararulo, charlando con nosotros de la consultora analítica.